estaremos aquí compartiendo juntos. Ese día no se lo puede perder, si se lo pierde no se lo van a poder contar. Quiero invitarle a que abra su Biblia para ir a la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1. Vamos a leer ese versículo. Gálatas capítulo 5 versículo 1 en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 1. También lo tenemos aquí en la pantalla para que lo puedan seguir. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén y amén. El tema que quiero compartir esta mañana con ustedes es cuidando nuestra libertad. Cuidando nuestra libertad. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, hoy pido que a través de tu Espíritu Santo tú estés aquí, Señor, en esta mañana revelándonos tu palabra. Revélanos, Señor, lo que tú has predeterminado para nosotros como hijos tuyos, para tu iglesia. Señor, muéstranos tu voluntad. Enséñanos tus caminos, Señor. Y todo lo que esté torcido, enderézalo. Ayúdanos, Señor, a retener lo que nos has dado. Ayúdanos a guardar lo que nos has dado. Y hoy, Señor, háblanos a nuestro corazón. Dile al Señor con tus palabras: hoy habla a mi vida. Dile de nuevo al Señor eso: hoy habla a mi vida. Que yo escucharé tu voz en esta mañana a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuidando nuestra libertad. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, pueden haber muchas definiciones acerca de lo que es la libertad. Pero libertad es cuando los yugos, las esclavitudes se acaban, ¿verdad? De cualquier tipo. Las restricciones, cuando las restricciones se acaban, es porque ha llegado la libertad. Restricciones que a veces nos impiden que nos podamos desarrollar como personas, o nos podamos desarrollar como familia, o nos podamos desarrollar como nación. Cuando no hay desarrollo, porque hay algún nivel de esclavitud y no existe libertad. Y cuando las libertades se alcanzan, nadie quisiera volver a los niveles de esclavitud, ¿verdad? Es sabido, por ejemplo, cuando la gente de color, de raza negra, obtuvieron libertades en los países donde estuvieron subyugados, llevados esclavos para servir años tras años, décadas y centurias realmente, en naciones que no eran sus naciones. Cuando llegó el momento en que se dictaminaron las sentencias de libertad, esa gente era una gente feliz porque ya sabían que podrían entonces desarrollarse por ellos mismos y alcanzar una vida normal que cualquier otra persona humana podía alcanzar sobre la tierra. Entonces, cuando tú alcanzas un nivel de libertad, no quieres tú volver a ningún tipo de esclavitud. No quieres volver a los sufrimientos anteriores, porque la esclavitud es eso, es sufrimiento, es subyugación. Lo opuesto a la libertad es servilismo. Porque el servicio es algo bueno, pero el servilismo es cuando tú vives solo para servir a alguien de esclavo contra tu voluntad. Eso es un servilismo. Hay gente que se somete como esclavo sin que se lo pidan para ser un servil de otros. No un siervo ni un servidor, sino un servil. Hay personas que para ganar el cariño de otro se esclavizan sirviendo servilmente a personas para caerles bien, y son serviles. Los serviles no son nada de agradables, sino los siervos. Los siervos son personas agradables. Debemos de entender que desde el momento que Cristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario, todas las cosas en la humanidad cambiaron. Todo era diferente para el mundo, creyera en Dios o no. Antes de Cristo era muy diferente a lo que sucedió después de que Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Todo cambió para la humanidad. Cristo vino a dar inicio a una descendencia propia, la descendencia de Dios.
Cristo no vino a fundar religiones, Él vino a levantar la descendencia de Dios sobre esta tierra. Y a eso le llamamos, la Biblia también habla acerca de esto, de cómo el Señor Jesucristo vino a levantar una nueva raza. Diga conmigo, nueva raza. Ya no era una raza como la que había antes de Cristo, la raza caída, la descendiente de Adán y Eva. Entonces con Jesús, todos aquellos que comenzaron a creer en su sacrificio, en el poder de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, desde ese momento en adelante, por medio de la fe, se comenzó a levantar la raza nueva, los descendientes de Dios, los hijos de Dios. No se levantó una religión. Cristo nunca dijo, yo vengo a levantar cristianismo. Él dijo, yo he venido a ser discípulos. Y a sus discípulos les dijo, vayan y hagan discípulos, discípulos de Él. Discípulos de Cristo. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios nos transformamos ¿en qué? En discípulos de Cristo. No somos tanto discípulos de personas, sino que directamente en primer lugar somos discípulos de Cristo. Y esta generación que Cristo vino a levantar es la generación que posee la presencia misma del Espíritu de Dios en su corazón. El Espíritu Santo. Esa generación es sellada con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Este hecho vino a cambiar radicalmente todo lo que había antes de Cristo. Porque antes de Cristo, el Espíritu de Dios venía sobre ciertos profetas, patriarcas, jueces, para que pudiesen servir al Señor, para que pudieran ser usados para la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo no estaba derramado en el grueso y la totalidad de los creyentes en Dios. El Espíritu Santo no habitaba en todos los judíos, en todos los hebreos. Habitaba solamente en los líderes. Y venía de tiempo en tiempo el Espíritu Santo para usarlos, para manifestar el poder y la gloria de Dios. Ellos hablaban inspirados por el Espíritu de Dios. Pero no era el grueso del pueblo de Dios. Por eso digo que cuando Cristo vino a cambiar por completo lo que se vivía antes de Él. En Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8, aquí Jesús está hablando una palabra muy trascendental y se lo dice a los discípulos. Dice, les conviene que yo me vaya. Le dice a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya, que salga de este mundo. Porque si no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, no vendría a vosotros. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si me fuere, yo lo enviaré. ¿Comprende? Recién ahí Él iba a enviar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, sobre todos los que creerían en Él como el Hijo de Dios, como el Hijo verdadero de Dios. Entonces, en estricto rigor, toda persona, hija de Dios verdadera, tiene el Espíritu Santo. Porque Cristo lo envía a su corazón en el momento en que le abren a Él el corazón. Entonces, si Jesús dejaba este mundo, el Espíritu de Dios podría venir. Él lo está prometiendo sobre sus discípulos. Pero después los discípulos dicen, y esto es para todos ustedes, y para todos cuantos crean, para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, para todos los que crean. Será el Espíritu Santo mi presencia habitando en cada uno de ellos. En Hechos capítulo 8, aquí está hablando Jesús, pero el que escribe es Lucas, y él escribe lo que dijo Jesús antes de irse. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Chicos, les dice a los discípulos, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Serán mis testigos por todos lados, donde quiera que ustedes vayan. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios en los creyentes, es el poder de Dios. A ver si repetimos todo esto juntos. El Espíritu Santo, díganlo fuerte, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. Y ese poder de Dios, el Espíritu Santo, está presente en la tierra a través de su iglesia. El Espíritu Santo no lo encuentras en un árbol, no lo encuentras en una feria, no está en un animal. El Espíritu Santo está únicamente en los creyentes. Amén, porque es la presencia de Dios.
El Espíritu de Dios antes se movía en la tierra, sobre la faz de las aguas, pero luego que nació la iglesia, la raza, los descendientes de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre todos los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese poder que te entrega a ti el Espíritu Santo? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, tú ya tienes el poder de Dios. Tú ya tienes la unción de Dios. ¿Para qué sirve ese poder? Para poder testificar, porque dice, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo se transforma en un testigo de Cristo, porque ya tiene a Cristo. Entonces puede testificar de Cristo. Nadie testifica porque lo leyó en la Biblia. No, tú testificas porque tienes una experiencia con Jesucristo y puedes hablar de Él porque vive dentro de ti. Y por eso te transformas en un testigo que cuando tú hablas, algo va a pasar en la vida del que te escucha. Porque estás testificando con el poder del Espíritu que vive dentro de ti. Ese es el poder de Dios que te hace testificar de Jesús para convencer a las personas de su pecado. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pedro inició su ministerio? Vino el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que estaban reunidos, 120 personas aproximadamente, en una casa, esperando la promesa del cumplimiento del poder del Espíritu Santo que caería sobre los creyentes. Todavía no venía, pero cayó el poder del Espíritu Santo. Y se levanta Pedro en medio de una multitud de gente que vino a ver qué era ese estruendo tan tremendo que cayó sobre esa casa. Vinieron miles de personas a mirar qué pasaba, porque era un estruendo como una bomba atómica. Y fueron a ver qué pasaba y la gente es curiosa. El Señor sabe que la gente es curiosa y preparó ese evento, un estruendo. ¡Pah! Y entonces llegaron y se juntaron miles y dijeron de ellos que estaban ebrios. Y Pedro le dijo, no, queridos hermanos judíos, no estamos curados. A esta hora de la mañana no, nadie se cura. Aunque algunos se curan desde las 8, pero esa es otra cosa. Las desparramaderas de curados que aparecen después del 18, ¿no? El 19 de la mañana, todos tirados, ¿se ha dado cuenta, no? Botados en el suelo por todos lados. Entonces Pedro se pone en pie por el poder del Espíritu Santo que ya estaba sobre él. Antes era un hombre cobarde, se arrancó y negó a Jesús. 3 veces lo negó. No, yo no soy de él. No me miren a mí, no, yo no he andado con él. Yo nada que ver. ¿Se acuerda que lo negó? 3 veces. Pero en ese instante, cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, este apóstol, el apóstol de la iglesia, uno de los 12, lleno del poder de Dios y por primera vez predicando de Cristo crucificado, de Cristo el Señor, le está hablando a los judíos, que no era fácil, convenció a 3,000 personas, convenció a 3,000 personas, pero no él, el Espíritu que estaba dentro de él. Amén. Cuando el Espíritu está dentro de él, tú puedes hacer algo que nadie puede hacer. Por eso que la iglesia es algo muy poderoso en la tierra. Y le habla a 3,000 personas que eran devotos judíos, que no era algo fácil. Decirle a los judíos que habían crucificado reciencito, hace 40 días atrás, 50 días atrás, habían crucificado al maestro como un impostor. Ahora les está diciendo, ustedes que crucificaron a ese que creían impostor, ustedes mataron al Señor y al Dios de dioses, ustedes mataron al Mesías. Ustedes son culpables de la muerte del Mesías. Y entonces allí ellos se tuvieron que arrepentir. No era una tarea fácil para Pedro tener que hablarle a 3,000 judíos diciéndoles que a ese que habían crucificado era el Mesías que ellos esperaban. Porque eso quebraba todos los esquemas religiosos judíos. En Hechos 2:36 relata esto. Hechos 2:36 dice, al oír esto, cuando Pedro les dijo, ustedes mataron al Mesías, al oír esto, dice, se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, toda la gente comenzó a decir, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este nivel de culpabilidad que sentimos por haber matado al Mesías? Eso lo hizo el poder de Dios a través de Pedro, compungirlos, convencerlos. Ellos sintieron esos hombres. Y esas mujeres también, yo creo que hasta los niños. Ellos sintieron la culpabilidad que ellos tenían ante Dios por haber crucificado a Jesús y haber preferido su religión por sobre aquel que estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿por qué hemos llegado a la fe? ¿Por qué tú has llegado a esta iglesia? ¿Por qué tú estás caminando ahora y estás teniendo fe para caminar con el Señor Jesucristo?
¿Por qué nosotros hemos abandonado las religiones tradicionales? ¿Por qué nos hemos salido de las religiones tradicionales? ¿Por qué hemos llegado a este lugar? No porque se canta diferente de una iglesia católica o una iglesia tradicional. Usted no ha llegado a esta iglesia porque los pastores se casan, tienen esposas y tienen hijos. Usted no llegó por esa razón. Usted está caminando con Jesús porque algo pasó en tu corazón, porque el Señor te convenció de la condición en la que tú estabas. Si Dios no me hubiese convencido de lo que era yo delante de Él, cómo yo era visto por Él, si Dios no me hubiera convencido en mi corazón de mis pecados, yo no hubiese sido un cristiano, porque Dios me tenía que convencer a mí. Pero no era una persona la que me tenía que convencer, era Dios mismo dentro del corazón que tenía que convencerme. ¿Quién te ha convencido a ti de que estás en la verdad? ¿Quién te ha dicho a ti que en esta iglesia está la verdad? ¿Quién te ha convencido que la palabra de Dios es la verdad? ¿Quién nos convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que hace esa obra. Por eso que me maravillo de ver que Dios nos busca, nos habla y nos convence. Y a pesar de que la muerte de Cristo es un evento tan antiguo, del cual tú no participaste físicamente, ninguno de ustedes ha visto al Mesías, yo menos. Ninguno de los cristianos contemporáneos ha visto al Mesías, porque Él ya está a la diestra del Padre hace 2023 años. Ninguno de nosotros fuimos testigos de ese hecho. ¿Cómo hoy, después de 2023 años, una persona hoy puede creer y ser convencida de sus pecados hoy, sin ver a Jesús? Ni la cruz existe. Jerusalén, la actual, ni siquiera es la Jerusalén que estaba cuando Jesús fue crucificado. La Jerusalén antigua está bajo tierra. ¿Sabía usted? Ahí usted sabe que andan encontrando hallazgos arqueológicos de lo que fue el pasado de Israel. Las calles de Jerusalén por donde usted va, si visita allá, no es la Jerusalén del tiempo de Jesús. Está bajo tierra. Se han encontrado algunas cosas, pero todo eso está bajo tierra. ¿Por qué nosotros hoy podemos creer en algo que no hemos visto? ¿Por qué tú sigues a un Cristo que no has visto? ¿Por qué tú sigues al Señor como tú, Señor? ¿Y por qué le diste tu corazón si no lo has visto? Pero es el mensaje del Evangelio. Es la palabra del Evangelio. Es lo que revela la cruz del Calvario como un hecho verídico. Tú estás creyendo que la cruz es un hecho verídico a pesar de que pasó tanto tiempo atrás y lo crees. Porque algo te dice en tu corazón, esto es verdad. Amén. Algo te dice en tu corazón, esto es verdad. Y eso es lo que compunge nuestro corazón. Todos los seres humanos, sean religiosos o no, son conscientes de sus actos de maldad. Tú antes de venir a la fe, te hago una pregunta. ¿Tú eras consciente de tus actos de maldad? ¿Tú eras consciente cuando pecabas? ¿O no era consciente? ¿Usted era consciente en su trabajo si se robaba algo? ¿Usted era consciente si mentía? Y también sabía las consecuencias. No solamente eras consciente, sino que conocía las consecuencias. Si matabas a alguien, ¿tú eras consciente que podías ir a la cárcel? Sí. Todos los pecados que hemos cometido son parte de nuestra conciencia. Los actos de maldad, escuche bien, todas las personas son conscientes de sus actos de maldad. Repita conmigo, ¿todas las personas son conscientes de sus actos de maldad? Sean cristianas o no, sean religiosas o no, vayan a una iglesia o no. Todos sabemos que es malo robar. A ver, ¿cuántos saben que antes que venir a Cristo era malo robar? A ver, levanten la mano. Y que si robabas a alguien que te pillaba, tú sabías las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Para qué decir la policía? Si te sorprenden los tribunales, la policía, preso. Todos sabemos que es malo robar, mentir, estafar, abusar, tener sexo con la persona ajena. ¿Alguien diga amén a eso? Sabemos que todos los pecados que cometíamos antes de venir a Cristo eran socialmente inaceptables. Tener pleito con un vecino, usted sabe que te hacía daño. ¿Cómo queda uno después de pelear con una persona? Aunque no sea cristiano, uno anda mal, ¿verdad? Uno no puede andar por la vida de matón todo el tiempo, de malandra todo el tiempo. Socialmente
los pecados sabemos que son inaceptables socialmente. Pero otra cosa es cuando Dios te convence de que eso que tú haces está mal. Otra cosa es cuando Dios te dice que lo que has vivido, la vida de pecado que has vivido delante de Dios, está mal delante de Él. Esto tiene otra nota, eso tiene otra connotación. Dios es el que te dice, tu vida está mal delante de mí. ¿Cuántos aceptan eso? Yo me encontré con eso. Tu vida está mal delante de mí. Y el Señor más encima nos dice, pero yo soy el que te puedo hacer libre. Yo soy el que te puedo liberar. Yo soy el que te puedo sacar de esa esclavitud. Porque estamos hablando hoy acerca de... ¿Acerca de qué? De cuidar nuestra libertad. Estamos hablando acerca de cuidar nuestra libertad. Cuando Dios nos convence de nuestros pecados, nuestra conciencia pasa a ser completamente libre y limpia por la sangre de Jesús. Cuando Dios convence, está la capacidad y la posibilidad de que podamos ser completamente limpios delante de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos este aspecto, porque para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos saben que el Padre no envió a su Hijo para molestarnos? El Padre no envió a su Hijo para condenar. El Padre no envió a su Hijo para andar indicando con el dedo. Si nosotros mismos ya nos indicábamos con el dedo como pecadores. Tú sabías quién eras antes de venir a Cristo. No hacía falta que alguien viniera y te dijera, tú estás mal delante de Dios. Tú de alguna manera lo sabías socialmente. Pero cuando Dios te lo dijo, ahí las cosas cambiaron. Cuando Dios te dijo cómo Él te ve delante de Él, ahí las cosas cambian. Entonces Dios tiene una dinámica. Dios tiene una dinámica para traer libertad a todas las personas. Por eso que esa libertad que Dios te da, tú tienes que cuidarla. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos da. ¿Y cómo empieza esta dinámica? En primer lugar, es la convicción la que nos lleva entonces al arrepentimiento. En primer lugar. La convicción, cuando Dios nos convence, eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Cuando somos convencidos por Dios es cuando nosotros podemos tomar una decisión de arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir si no sabemos o entendemos que ante Dios esto está mal? Si ante la sociedad está mal. ¿Y cuántos pecados hoy que Dios los considera malos? La gente dice, no, si es bueno. Y los cristianos pasamos a ser también criticados por decir que hay pecados que aunque la sociedad los acepta delante de Dios, no son aceptados. Son pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos. Homosexualismo, lesbianismo, sexo con animales, drogadicción, juegos de azar, brujería, hechicería y tantas otras cosas. La gente dice, no, si esto es un juego de azar. Pero el azar es una adivinación. La suerte no está en el corazón de Dios. Los cristianos no vivimos por suerte, vivimos bajo la bendición de Dios. Tú no necesitas jugar un loto, un quino para tener dinero. Depende de Dios y Dios va a prosperar tu vida. Entonces, por eso que hay cosas que socialmente son aceptables, pero delante de Dios tú te das cuenta, ¡ah! Esto no está aceptable delante de Dios y Dios me lo ha hecho entender. ¡Wow! Yo cuando llegué a la iglesia era un esotérico. Buscaba la perfección por mí mismo. ¿Cuándo iba a llegar a la perfección? Los esotéricos buscan la perfección por sí mismos, buscando qué es lo que había más allá. Yo tenía dudas y busqué y me metí en las patas de los caballos. Y usaba piedras de protección. Yo usaba una piedra aquí colgando, naranja, porque esa era una piedra muy especial que la usaban solamente los lamas del Tíbet. Entonces yo llegaba con esa piedra a la iglesia, porque todavía no entendía que esa cuestión era más bien un demonio. Porque cuando tú buscas protegerte por algo que no sea Dios, bueno, algunos usan la matita ruda en la puerta, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? La mata ruda, las 7 espigas de la puerta, la herradura. Bueno, eso es más que superstición, eso es brujería.
para querer cubrirse de los poderes engañosos, ¿verdad? Y entonces yo estaba con esa piedrecita y llegaba a la iglesia yo las primeras veces con esa piedrecita. Y entro a la reunión, cierta vez, estaba predicando un señor, y él no estaba hablando de piedras, de colores, de brujería, nada de eso. Y yo con mi piedrecita colgando, pero debajo de la polera. Debajo de la polera. Y cuando este hombre está hablando, el Espíritu Santo me dice que lo que yo cuelgo ahí es una dependencia de algo que no es Dios. Y me empiezo a sentir mal. Y me empiezo a sentir mal. Y yo quería sacarme la piedrecita, no había cómo. Si me la tiraba, me la sacaba para sacármela de aquí del pecho. Porque yo tenía toda mi confianza puesta en eso, de que yo era mejor con esa piedrecita de colores. ¿Cuántos vivieron así? Que era mejor con la virgencita aquí colgando, y yo era mejor con la crucecita colgando. Una vez le dijimos a una persona, sáquese ese crucifijo, que es una maldición. Y me abrió así los ojos. Cuando se lo sacó, quedó como desnuda. Como se sentía que había perdido el poder. Quedó sin poder. Entonces hay cosas que socialmente, religiosamente son aceptables, pero a los ojos de Dios no. Y bueno, me sentí convencido por eso de la piedrita. ¿Y quién me dijo que esa piedrita yo no tenía que tenerla? No, el pastor no me lo dijo. No lo dijo el predicador que estaba ahí ese día, sino que el Espíritu Santo me convenció de que yo no tenía al Señor como mi resguardo, como mi refugio, como mi protección, sino que usaba elementos para protegerme. Entonces dígale que está a su lado, no use nada para protegerse. Ni el elefantito con el billetito aquí, ni ninguna de esas cosas, porque ahí llega la plata. Mi mamá decía, ahí llega la plata, debajo del Buda tenía monedas del año de la coca, y decía, va a venir plata a la casa, y más ruina venía a la casa. Entonces diga conmigo, la convicción nos lleva al arrepentimiento. Cuando tú eres convencido por el Espíritu del Señor, entonces allí viene arrepentimiento. La convicción tiene que llevarte al arrepentimiento. Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. ¿Ve que todo cambia? Cuando la convicción nos lleva al arrepentimiento, tú te arrepientes, le pides perdón al Señor, porque el arrepentimiento es eso. Yo me vuelvo de mi pecado, le doy la espalda al pecado, ya no lo tomo más, ya no hago más lo que hacía. Entonces eso es lo que provoca la convicción, llevarnos al arrepentimiento. Eso es parte del plan de Dios. En segundo lugar, el perdón es lo que limpia la conciencia. En Hebreos 9:14 dice un versículo tremendo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los animales, ¿no? Cuánto más la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. A ver si repetimos esta palabra todos juntos. Repita conmigo. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué es la conciencia? Muchos ya están aprendiendo acerca de esto. La conciencia es el almacenamiento humano de todos los pecados que hemos cometido, de las acciones buenas y de las acciones malas. Todo está allí en la conciencia. Y los pecados quedan como obras muertas. Todo tu pasado de pecado queda acumulado en la conciencia como una obra muerta. La obra ya se hizo, ya murió, ya se concretó, pero quedó acumulada y quedó almacenada en la conciencia. Eso lo dice Hebreos 9:14. Queda guardada como una obra muerta. O sea, es como un cementerio de obras pasadas que tú hiciste. Entonces andamos con el cementerio de obras a cuesta en la conciencia. Eso es lo que pasa en nuestra conciencia. Entonces por eso es que los pecados pasan a ser una carga para todas las personas que hemos estado en pecado. Una carga que pesa. No es una carga que te trae algo liviano, sino es algo que te pesa en la vida. Y cuando algo te pesa, produce culpabilidad. La culpabilidad en la conciencia. Aunque nadie te esté culpando, aunque nadie te esté refregando que tú has hecho cosas incorrectas, la conciencia nuestra, por tener acumulado todo el pasado de pecado, nos culpa. Porque ahí está todo el registro. Es un peso.
Hay personas que hasta caminan con su peso, andan con su peso de la conciencia, porque todo el registro está ahí, en la conciencia. Pero cuando la sangre de Jesús nos limpia justamente la conciencia llena, acumulada por pecados del pasado. Y por eso nos sentimos tan livianos cuando el Señor nos perdona. Porque esa limpieza saca todo lo que está en la conciencia. Y es más, la palabra del Señor dice que los pecados pasan a ser borrados. Diga conmigo, borrados. Los pecados son borrados de la conciencia. Y eso es lo que solamente puede hacer la sangre de Jesús. Borrar pecados de la conciencia. Nadie más puede hacer eso por ti. Yo no lo puedo hacer. Un sacerdote no lo puede hacer. Tú mismo no lo puedes hacer. La sociedad no lo puede hacer. Sacar pecados de la conciencia, solamente la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Jesús, diga, es la única que puede sacar los pecados de la conciencia. Amén. Porque se transforman en una carga. En tercer lugar, vamos en la dinámica, ¿verdad?, de la libertad. La limpieza es lo que permite recibir el Espíritu Santo. Vamos por orden. Primero, somos convencidos para arrepentirnos. Qué maravilloso es eso. Nos arrepentimos y viene el perdón. Y cuando eres perdonado, la conciencia queda limpia. Y en tercer lugar, esa limpieza permite recibir el Espíritu Santo. Nunca va a ser al revés. El Espíritu Santo de Dios no vendrá sobre una persona que no está limpia. Hechos 2:38 dice que, aquí dice la palabra, arrepiéntanse para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué le parece eso? Arrepiéntanse para el perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre una persona que su conciencia ha sido lavada. Inmediatamente. Inmediatamente. Por eso, ¿qué necesitamos hacer para que el Señor venga a nuestras vidas? Pedirle perdón. Lo que necesitamos es arrepentirnos. Si el Señor nos convence, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. En ese momento viene limpieza, porque los pecados son sacados. Y en la conciencia ya no hay cúmulo de pecado. No queda pecado en la conciencia, nada del pasado. Y en ese momento entonces dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. El don no es una habilidad, el don es un regalo. El don del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Diga conmigo, un regalo. La presencia de Dios tú no te la ganas con esfuerzos y con vida religiosa por los años hasta que por fin vino el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios viene apenas una persona es limpia. En ese mismo instante, el Espíritu Santo viene a esa persona. Amén. Pero si alguien no ha sido lavado por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo aún no vendrá. La presencia de Dios no estará, o sea, no habrá salvación. Porque el Espíritu Santo es eso, el sello de tu salvación. Tu identidad como hijo de Dios, el sello es el Espíritu Santo. Y si tiene usted el Espíritu Santo, cuide lo que el Señor le ha dado. Amén. Si el Señor ya vino sobre ti, el Señor te lavó tu conciencia, vino el Espíritu Santo a tu vida, entonces tienes que cuidar lo que el Señor te ha dado. Mientras no se acepte la sangre de Jesús para que limpie los pecados, no se puede recibir el Espíritu Santo. O sea, ¿dónde vendrá el Espíritu de Dios a vivir? ¿A qué persona vendrá? A la que ha recibido limpieza. Cuando tú eres limpio, vendrá el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el manto que te da el Señor, el manto de libertad que da el Señor a los hijos de Dios. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde no está el Espíritu Santo de Dios, allí hay esclavitud. ¿Me entendió? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Por qué hay libertad? Los yugos ya no te consumen. El pecado ya no te gobierna porque está gobernando el Espíritu Santo que ha entrado a tu vida. Y esa es la diferencia de personas que viven en una situación de inestabilidad permanente. Y tú no puedes vivir así. No puedes vivir en inestabilidades permanentes porque cuando está el Espíritu de Dios hay libertad.
El enemigo no puede tomar tu vida por la fuerza y hacer lo que quiere con tu vida, porque el que gobierna tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese manto de libertad es el que el Señor le da por medio del Espíritu Santo a todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. Y esto es un regalo. Tú solamente debes anhelarlo en tu corazón. Tú solamente debes anhelarlo en tu vida. Hoy va a venir un manto de libertad sobre muchos que están acá en esta mañana. ¿Cuántos quieren vivir la libertad de Dios? Levanten la mano. Yo espero que levanten la mano los que todavía dudan. Porque cuando viene el Espíritu de Dios te va a dar un manto de libertad. La libertad será el sello de tu vida. Ya no vas a vivir más en esclavitud. ¿Por qué los judíos permanentemente volvían al pecado? A pesar de tener la palabra de Moisés. Y el Señor les decía, no hagan esto. No hagan lo que hacen los pueblos paganos, los que no conocen mi nombre, no lo hagan. Y ellos salían haciendo todo lo que hacían los pueblos paganos. Entonces venían severas consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. ¿A quién tenían? A los líderes que tenían el poder de Dios. Ellos tenían que obedecer, pero ni siquiera eso hacían. Eran bien rebeldes los judíos. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Los hijos tuvieron que entrar, pero los papás que tenían que entrar no entraron. Toda esa generación murió en el desierto. ¿Cuántos sabían eso? Murieron cientos de miles de personas tirados en el desierto, comidos por las serpientes, abrazados por el calor del desierto. No pudieron llegar, pero llegaron los hijos, porque Dios dijo, no, yo tengo que hacer otra generación aquí. Yo tengo que levantar otra generación porque esta generación dijo que era contumaz y rebelde, no entrará. Y Moisés mismo no entró, porque también se enojó con Dios. Así que dígale que está a su lado, no te enojes con Dios. No, pues si algunos se enojan hasta porque lo llaman por teléfono, hermano. Ya me están llamando otra vez. Una persona me dio gracias hace poco tiempo y me dijo, al principio me enojaba cuando me llamaba por teléfono el líder porque yo faltaba el domingo, pero ahora doy gracias porque ese líder me salvó a mí. Ese líder me libró porque me llamó tantas veces. Y al principio me enojaba con él. No sé si está aquí esta persona que me dijo eso. Pero ahora da gracias porque esas llamadas lo libraron. Hola, te llamo. ¿Qué te pasó que no fuiste hoy a la reunión? No, es que me salió, al loro le dio hipo en la casa, entonces no pude salir. No, me llegó una tía, la tía Eulalia que venía del sur, entonces no pude ir porque esta señora come mucho, entonces tuve que prepararle comida. Y empiezan los argumentos y dice, hermano, ¿sabes que no le estás dando la prioridad a Dios? Deja a la tía Eulalia ahí o tráete para la iglesia, pero no dejes de venir. Entonces unas personas se enojan porque le dicen eso. Y le estamos enseñando a tener prioridades. Amén. Cuando usted posterga a Dios por un familiar querido, tu prioridad no es Dios. Tu prioridad no es Dios, imagina. Pasamos 7 días para recibir un mensaje y usted se salta uno y ya 15 días sin recibir la palabra. Algunos dicen, no, da lo mismo, después la veo en YouTube. En YouTube la veo. Esta unción que se da aquí no está en YouTube. ¿Aló? Usted recibe la bendición por venir, no por verla en su casa de manera cómoda. Cuando estábamos en pandemia, esa era otra cosa. Ocupamos todos los medios para seguir juntos. Y ocupamos el Zoom, ocupamos el YouTube, ocupamos todo lo posible. Y nos armamos de cosas, compramos cámaras, compramos equipos nuevos, hicimos una cantidad de cosas para poder salir. Pero es importantísimo entonces que podamos vivir en la libertad del Señor. Dios quiere que siempre tú vivas en libertad, que nunca caigas nuevamente bajo un manto de esclavitud, sino que siempre vivir bajo el manto de la libertad del Señor. Porque tú puedes oír que Jesús limpia, que Jesús perdona, que Jesús te limpia tu conciencia, pero puede que tú sigas en los mismos pecados de siempre. Tú puedes saber que Dios hace eso, pero puedes vivir en los mismos pecados sin renunciar. Cuando no renunciamos, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es una renuncia. A ver si lo repetimos juntos. El arrepentimiento es una renuncia. Porque me arrepiento. Uy, me arrepiento de esto que hacía. Yo no quiero hacerlo más, me arrepiento. Entonces yo renuncio a lo que antes hacía para realmente tener la vida que Dios me ofrece. Porque la vida de Dios viene de Él. La vida de Dios no te la fabricas tú. La vida de Dios no te la fabrica la iglesia. La vida de Dios sobre ti te la da solamente Él. El Espíritu Santo sobre tu vida. Y en cuarto lugar, para seguir con esta dinámica, tu responsabilidad es consagrarte. ¿Tu responsabilidad qué cosa es? Tu responsabilidad es consagrarte. Romanos 6:22
Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué le parece lo que dice su palabra? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por delante un fruto. Tienes que dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Santificarte para Dios. Santificarte para Dios. Si ya ha sido libre del pecado, usted valórelo. Valórelo. Dígale que está a su lado, valora que ha sido limpiado del pecado, valóralo. Mire, el Señor te libró del pecado, ahora estás mejor que antes. Porque la carga de la culpa ya no está sobre ti, tu conciencia está limpia. ¿Quién hizo eso? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero limpió tu conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que determinarnos a hacer? Ahora que Dios nos ha lavado a través de su Hijo Jesucristo, determinarnos para que el Señor sea el dueño de nuestras vidas, porque algunos todavía no tienen al Señor por su dueño. Escuche esto, tú puedes venir a la iglesia, pero puede que Dios no sea tu dueño. Usted puede estar sentado aquí esta mañana, pero el Señor quiere ser el dueño de todo lo que tú hagas, es más, de todo lo que tú tienes. ¿Para qué quiero algo yo para mí? Si todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Todo lo mío es del Señor. Todo lo que yo quiero hacer es para Él. Porque eso es lo que me da mayor alegría en la vida. Es lo que trae mayor gozo a mi vida. Entonces no seas tú dueño de tu vida. No, yo sí voy a la iglesia, pero en la tarde veo pornografía. No, yo estoy en la fe, voy a capacitación destino, pero todavía veo imágenes cochinas. Es que el Señor todavía no es el dueño de tu mente. El Señor tiene que ser dueño de tus pensamientos, de tu corazón, de tu alma, de tus emociones, dueño de todo. Amén. Dueño de todo, que Él afirme tu vida por completo, porque cuando Él es dueño de tu vida, Él afirmará todo tu ser. Afirmará todo tu ser. Tu mente, tus emociones, tus manos, tus ojos, todo será afirmado por el Señor. Entonces dígale al que está a su lado, determínate que el Señor sea tu dueño. Determínate que el Señor sea el dueño de tu vida. No lo sigas haciendo tú porque te vas a perder. Entonces, que nosotros nos podamos determinar a que el Señor sea nuestro dueño. El Señor tiene una actitud y usted tiene que entender esta actitud de Dios. Porque Él nunca se va a imponer sobre ti. Nunca se va a imponer sobre ti. Puede que algunos de ustedes se alegren por eso. Ah, qué bueno que el Señor nos imponga porque yo todavía no estoy dispuesto. Sí, el año que viene a lo mejor. Ahí voy a consagrar. Pero el Señor nunca se va a imponer. Nunca se va a imponer. Él te ofrece el regalo de la salvación. Él te ofrece el regalo de la salvación. Pero nunca se va a imponer. Porque Dios espera que nosotros nos consagremos voluntariamente. El Señor nos salva, el Señor nos perdona, pero nuestro deber es consagrarnos a Dios. ¿Y qué es consagrarnos? ¿Alguien sabe lo que es consagrarnos a Dios? ¿Qué es lo que es consagrarse? Yo encontré una definición que me gustó mucho. Dice que es alguien o algo que se destinaba a lo común o profano y que ahora es dedicado solo a Dios y a su servicio. Esa es la definición bíblica acerca de la consagración. ¿Se lo repito? Es alguien o algo que se destinaba a lo común o a lo profano y que ahora es dedicado solo a Dios y a su servicio. ¿Cuánto entendieron esto? ¿Qué significa ser consagrado? ¿Tú estás consagrado a Dios o estás consagrado a otro servicio? ¿Tu vida ya sirve para solo Dios? ¿O tu vida sirve para otros fines, para otras cosas en la vida? Hay un ejemplo en la palabra de Dios que es un ejemplo de los más dolorosos, diría yo, por cómo empezó este personaje tan bien y cómo terminó tan re mal. Un hombre que podría haber trascendido como un hombre pero intachable, con tremendas victorias a su favor, pero no lo fue. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? ¿De quién? Saúl. Saúl terminó muy mal, ¿no? El primer rey de Israel terminó muy mal.
Pero un hombre que debió haberse consagrado, como dijeron algunos de ustedes, fue Sansón. Un juez de Israel, cuando todavía no habían reyes. Es un ejemplo claro de que este hombre llamado a estar consagrado, a servir a Dios, apartado para Él, al final terminó tan mal sus días. Dice la palabra que Sansón fue dedicado a Dios por sus padres. Pero el mismo Dios les regaló esta criatura. O sea, él venía llamado desde el vientre. Le dice a la mujer de Manoa, que era el papá de Sansón, cuando no tenían hijos, le dice, tu mujer va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Bueno, se lo dijo a la mujer, ¿no? El ángel se apareció y le dice, tu mujer va a tener un hijo, o tú vas a tener un hijo. Y este hijo va a ser dedicado a Dios. Este hijo va a ser un hombre consagrado a Dios. Él va a traer libertad a los israelitas de la mano de los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Los arrasaban, le comían la comida, le mataban sus hijos, los filisteos, enemigos de Israel. ¿Y por qué eran enemigos de Israel? Porque ellos tenían otros dioses, los guiaban divinidades demoníacas. Esa era la guerra que había. No era que simplemente los judíos contra los árabes, los judíos contra los filisteos. No, los filisteos adoraban a demonios. Entonces venían con toda la furia siempre contra Israel para arrasarlos de la tierra, sacarlos de la tierra. Y Dios defendía a su pueblo, porque Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo en la tierra. Y este hombre entonces estaba llamado a vivir libre de pecado. Esa era la condición. Y los papás tenían que, ojo lo que voy a decir para los padres, los papás tenían la misión de cuidar a ese hijo que viviera sin pecado en la tierra, que lo cuidaran y lo enseñaran. Manoa tanto es así que se preocupó cuando el ángel le dijo va a tener un hijo porque la mujer era estéril. Entonces este hombre le dice a su mujer que oren para que el ángel que se había aparecido venga de nuevo para que le dé instrucciones de cómo criar entonces a este hijo. Estaba preocupado Manoa. Y le dice entonces al ángel, y el ángel, o sea, Dios escuchó la oración, el ángel volvió y se presentó delante de ellos nuevamente, delante del matrimonio, de la mamá y el papá de Sansón. Y el papá le dice, qué bueno que hayas venido porque yo quiero que me des instrucciones. ¿Cómo tengo que guiar al hijo que tú dices que va a venir a liberar a Israel? Una preocupación tremenda, ¿no? Mi hijo va a ser el liberador. Si Dios te dijera ahora a las mujeres que están acá, que todavía están en condiciones de ser mamá, y Dios te dijera, viene el que será el futuro presidente de Chile, y este presidente hará que esta nación surja de una manera impresionante, va a ser la nación más importante de Latinoamérica y del mundo entero, y tú estás embarazada de él, ¿te preocuparía cómo va a vivir o no? ¿Cómo lo crío? ¿Dónde debe vivir? ¿Qué hábitos le impongo? ¿Qué enseñanza le entrego? Y eso fue lo que hizo Manoa. Y cuando el ángel le dio las instrucciones, tu hijo vivirá así, así y así, guárdenlo siempre, papá. Este hijo no podrá ser entregado a los vicios, Listo, se fue el ángel. Y nació Sansón. Pero desde que Sansón comenzó su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él para derrocar a los israelitas. Y comenzó a tener algunas victorias. Pero prontamente se levantó él un pecado, que fue lo que lo llevó a la destrucción. Él tenía que vivir consagrado. Tú tienes que ser un cristiano consagrado. Si vas a vivir para Cristo, tienes que demostrarlo. Y demostrármelo y demostrárselo a la iglesia. Yo debo vivir como cristiano demostrándoselo a ti, demostrándoselo a mi barrio, a mi familia, a ustedes y a quien sea. Si usted no demuestra que es cristiano, usted no es cristiano. Si usted tiene cosas que las esconde y no quiere que otras personas las sepan, es que usted todavía no ha recibido la limpieza de sus pecados. Y es sencillo. Es sencillo. Pero a veces para algunos es muy difícil. Porque aún no están determinados a seguir al Señor. ¿Y qué es lo que hizo este Sansón? Profanó de tal manera su destino que se dedicó más bien a buscar mujeres de los pueblos paganos. Eligió mujeres hasta que eligió al final a Dalila, que Dalila terminó sacándole los ojos. ¿Por qué? Porque se unió a una mujer que no tenía a Jehová por Dios, sino que ella era seguidora de dioses paganos, en otras palabras, adoraba a los demonios. Y él estaba llamado a ser un hombre consagrado a Dios, apartado para Dios.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son qué hacen tus amistades? Los que tú consideras amigos, con los que tú te juntas. ¿Qué hacen ellos? ¿Te van a ayudar en la vida de fe? ¿O puede que te salgan desviando? Las mujeres desviaron a Sansón. Las mujeres desviaron a Sansón. Y él siempre andaba diciéndole a los papás, papá, ¿sabes qué me gustó esta niña? Apártenmela para mí. Pero es que hijo, ¿sabes que ella no te conviene porque no es cristiana? No es cristiano. No importa, es que yo la quiero, me gusta, es bonita, tiene una cara tan linda, tiene una naricita así que me gusta. No sé, cuando habla así es como hermosa o hermoso. Y los papás le dijeron, hijo, esa mujer te va a contaminar. No, yo quiero esa. ¿Se fijan cómo era Sansón? Los papás lo consagraron, pero él no se consagró. Dios lo llamó para que se consagrara y él no quiso. Entonces por eso dijo que está como un registro de alguien que profanó su destino. Él lo profanó. Él manchó su destino. ¿Y sabe qué? Yo he visto gente que ha profanado su destino. Gente que ha profanado su destino, que podrían haber sido grandes hombres y mujeres de Dios, familias espectaculares en la tierra. Prefirieron los pecados, prefirieron su vida pasada. Era mucho dejar las cargas de pecado y que el Señor lo limpiara. Pero sin embargo también he conocido otras personas que no han profanado su destino, sino que se han consagrado plenamente a Dios. Consagrarse a Dios no quiere decir que usted va a ser pastor. Eso depende de un don que Dios da, pastor o pastora. Pero consagrarse a Dios quiere decir que tu destino aquí en la tierra está solo para vivir, para agradar a Dios. Amén. Para agradar a Dios. No para agradar a los hombres. ¿Y qué pasó con Sansón al final? Después de haber sido llamado a ser consagrado, Sansón lo perdió todo. Lo perdió todo. Terminó sin ojos. Le sacaron los ojos a Sansón. Sus propios enemigos, porque reveló el secreto del pacto que había entre él y Dios. No como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. No le importó. Sí, Dios me llamó, pero no me importa. Como una vez una persona me dijo, pastor, yo me voy de la iglesia. Era líder, pero ya no quiero ser líder. No, eso no me gusta. Y las personas que él ayudó, ¿dónde quedaron? Dios va a tomar cuenta por esa persona. Dios va a tomar cuenta. Dios toma cuenta de todo lo que nosotros hagamos. Porque al final tenemos que darle cuenta a aquel que nos llamó. Amén. Usted va a tener que dar cuenta de todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Y quedó sin ojos. Y al final murió. ¿Sabe cómo murió? Se le cayó la torre que él mismo botó, porque el Señor le dio fuerza para botar la última torre que estaba cargado de viejos arriba, todos curados en una fiesta. Y agarró, le dijo, Señor, dame fuerzas de nuevo, dijo Sansón, para eliminar a estos filisteos enemigos. Y el Señor le dijo, ya hazlo, hazlo. Estaban todos en el segundo piso, no sé cuánta gente. Y hace fuerza, ¡pah! Y botó los dos pilares principales del templo. ¡Buah! Se vino todo abajo, toda esa gente murió, dice el texto ahí, en Jueces. Pero Sansón murió como uno más dentro de esos mismos escombros. ¿Por qué tendrías tú que sufrir de los escombros en los que quedan los que no siguen a Dios? Levántate tú, marca la diferencia. Dígale al que está a su lado, marca la diferencia. Marca la diferencia, marque la diferencia. Cierre su boca cuando haya que cerrar la boca. El Señor a alguien le está hablando esta mañana. Cierre su boca, no hable cuando no tenga que hablar. No diga cosas incorrectas, porque eso te sacan del propósito. Amén. A veces por palabras somos sacados del propósito. Entonces quiero concluir con esto. Dios ha hecho un camino contigo. Dios ha hecho un camino, ha invertido tiempo. Ha invertido cosas importantes Dios en tu vida para que llegues hasta el día de hoy. A lo mejor usted tiene una semana que tiene a Cristo en su corazón, un mes, un año, 10 años, lo que sea, no importa. Pero Dios se ha recorrido un camino con tu vida para que usted entonces mantenga la libertad que el Señor le ha dado y no la regale. No regale, dígale que está a su lado, no regale su libertad. No regales tu libertad. Y viva consagrado a Dios. Tome la determinación de ser una persona que agradece a Dios. Dios me llamó, yo voy a vivir consagrado, no voy a romper lo que el Señor me entregó a mi vida. Amén.
¿Quiénes sienten que necesitan vivir en una libertad plena delante de Dios? Levante su mano. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios. Y hay una canción que quiero que la escuche. Cierre sus ojos, por favor, si usted está aquí hoy. Si en alguna parte del camino tu libertad se fue esta mañana, el Señor va a traer un renuevo a tu vida.